Tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver en esta materia que es derechos reales, el derecho real de condominio, que es uno de los derechos reales que están enumerados en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se los enumera taxativamente. Ya vimos en la materia el derecho real de dominio, como ya lo hemos visto en las unidades anteriores, y hoy vamos a empezar por la unidad número 13, que corresponde a este derecho real de condominio. Al hablar de este derecho real, vamos a hacer referencia primero a su etimología, empezando viendo que con significa en unión, condominio proviene de una palabra latina, con significa en unión, y bueno, el dominio es ese derecho real que se ejerce sobre una cosa, bien, ese derecho real de propiedad. Por lo tanto, vamos a decir que es un derecho real que se ejerce sobre una cosa, pero lo van a hacer dos o más personas. A partir de esto, vamos a proseguir viendo cuál es la definición legal que nos da el Código Civil y Comercial sobre este derecho real. Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Hagamos una aclaración en este sentido. Como bien lo dice el artículo 1891 del Código Civil y Comercial de la Nación, es uno de los derechos que se ejercen por la posesión. Por eso, cuando hablamos de que es un derecho real que se ejerce sobre una cosa, es justamente a lo que estamos llevando es a hablar del ejercicio directo de la posesión sobre una cosa, la posesión, el ejercicio material sobre una cosa. Pero esta cosa, a diferencia del dominio, no va a ser propiedad de una sola persona, sino que va a estar dada en común a varias personas. Y esto le va a corresponder, o el título le va a corresponder a cada una por una parte indivisa. Esto quiere decir que, supongamos en un ejemplo, yo voy a ser dueño de la mitad de este celular y otra persona será dueño de la otra mitad. Entonces, en este sentido, diremos que cada uno es dueño del 50% del celular, pero no lo podremos materializar específicamente dentro del celular, sino que seremos dueños de una parte indivisa, es decir, que cada uno es dueño del 50% de cada átomo que tenga este celular. ¿Se entiende? Entonces, diremos que no podemos determinar a ciencia cierta ab initio, desde un principio, cuál es la parte material que corresponde hasta tanto el bien se someta a una partición, ya sea privada, ya vamos a ver si puede ser privada o judicial, hasta tanto esto se termine la indivisión comunitaria o la comunidad indivisa se termine y pueda ser repartido el bien donde cada uno va a saber qué parte material le corresponde. Mientras tanto, cada persona, cada sujeto que sea dueño o sea parte de este condominio, va a ser dueño de esa parte indivisa, una porción indivisa, es decir, el porcentaje que tiene, supongamos que el celular se divida 10%, 10% y un 80%, cada uno será dueño en su porcentaje de la totalidad del celular porque no se puede dividir materialmente. Bien, hasta tanto esta indivisión se termine a través de una de las acciones que ya vamos a ver con posterioridad. Es decir que, repito para que se entienda bien, cada uno, cada condómino será dueño de el porcentaje que tiene sobre la cosa, pero no podrá ejercer directamente sobre una porción material su derecho, ya que esto estará indiviso hasta tanto el condominio sea partido y cada uno de los condominios pueda saber específicamente cuál es la porción material que le corresponde. Mientras tanto, todos son dueños del porcentaje que tienen, supongamos que lo dividimos en otros porcentajes, 40 y 60, supongamos tenemos dos personas, María y José. María es dueña del 40% de la cosa, José es dueño del 60% de la cosa. Entonces, no podremos decir José es dueño del 60% de atrás y María es dueña del 40% de adelante, porque eso el bien materialmente no está dividido. Simplemente cada uno es dueño, tiene una titularidad sobre la cosa, obviamente, y puede ejercer la posesión. Ya vamos a ver que hay convenios que se pueden hacer de uso, que puede vivir uno y pagarle una cierta indemnización a otro para poder estar ahí, pero siempre hay que tratar de establecer bien
o saber bien que cuando hablamos de condominio hay una indivisión de la comunidad de bienes y por lo tanto en esta universalidad de los bienes que no están divididos, cada uno será dueño de, en este caso José, del 60% de cada átomo de esa propiedad y María el 40% de cada átomo de esa propiedad, no pudiendo saber materialmente qué parte le corresponde hasta tanto esto sea partido. Habiendo quedado claro esto, es importante pasar a ver la siguiente parte del artículo, que dice las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Es decir, que aquí hay una presunción clara sobre, sobre el bien o sobre el bien el cual está sujeto a condominio. Si nada se dice, se presume que el título sea dividido en partes iguales, salvo que haya la ley o un título que lo disponga de otra manera. Por ejemplo, en una sucesión donde los únicos herederos son hijos, sucesión de ambos padres, y los únicos herederos son cuatro hijos, vamos a decir, bueno, hay un 25% para cada uno, una sucesión fácil diríamos, un solo inmueble, 25% para cada uno de ese inmueble y por lo tanto serán condóminos en ese 25%. Y obviamente no se seguiría esta presunción, en realidad sí se seguiría por las partes iguales, pero puede ser que cada uno de los herederos lo digan o lo establezcan de otra manera en el mismo escrito en el cual pide la partición y uno ceda en beneficio de otro. Entonces, en ese caso tendremos el 50% para uno de los hijos o el otro heredero sale porque ha cedido en beneficio de otro, una cesión de derechos y acciones hereditarios, y finalmente tendremos dos herederos más que van a quedarse con el 25%. Entonces, en este caso, saldría la proporción recién ahora, la presunción recién ahora, donde nos estaríamos dando cuenta de que esta presunción que se establece desde un principio recibe o permite una prueba en contrario, el juris tantum, que obviamente puede estar dado por la ley por el mismo título. Con los caracteres. Vamos a verlo específicamente, pero algo ya hablamos con anterioridad. Es decir, en primer lugar vamos a hablar que este derecho real de condominio se ejerce por una pluralidad de sujetos y además tiene que haber una unidad de objeto. En cuanto a esta unidad de objeto vamos a repasar lo que dijimos anteriormente, que es justamente se ejerce sobre cada átomo que compone la cosa. Es decir, si yo tengo una porción y una parte indivisa sobre esa cosa, voy a ejercer el 50% sobre cada átomo que tenga esa cosa. Entonces seremos dueños, el 50% yo, otra persona sobre el otro 50% de cada átomo, hasta tanto eso sea dividido y pueda lograrse la partición de esa comunidad indivisa. Bien, tiene que quedar claro porque justamente es la clave para entender este derecho real de condominio. Y finalmente, vamos a decir que no puede ejercerse actos materiales sobre la parte indivisa, pero sí sobre la cosa. Ya vamos a ver bien cuáles son los actos que se pueden ejercer, que pueden ejercer los condóminos mientras dura esta comunidad indivisa y cuáles son, obviamente, ya adquiere la plenitud del dominio una vez que esto ya se ha partido, el condominio se extingue y cada uno recibe la parte material que le corresponde. Bien, entonces en ese momento vamos a decir claramente que se ha adquirido nuevamente el dominio o ya veremos también si puede, si no resulta lo que se llama la unidad económica, vamos a tener que someterlo al régimen de propiedad horizontal. Pero ya lo vamos a ver bien con posterioridad. Mientras tanto, es importante que quede la idea de que no se pueden ejercer actos materiales directamente sobre la parte indivisa. Bien, pero sí sobre la cosa, si es que hay un acuerdo de uso entre los condóminos y veremos bien cómo puede ser este convenio de uso que lo regula expresamente el Código Civil y Comercial. Ahora a una división más que nada pedagógica para poder entender este derecho real. En primer lugar, vamos a hacer alusión a todo lo que hace a
la totalidad de la cosa, es decir, cuáles son los derechos que tienen los condóminos, que pueden hacer los condóminos con respecto a la totalidad de la cosa. Y después vamos a ver cuáles son los derechos que tienen respecto solamente a su parte indivisa. Bien, entrando entonces a esta cuestión sobre la totalidad de la cosa, vamos a ver en el código, en el artículo 1990, que explica que se necesita el consentimiento de todos los condóminos para actos de disposición jurídica o material sobre la cosa. Es decir, que esto claramente nos está diciendo que en el condominio hay varias personas, varios sujetos que tienen una relación con la cosa y que son claramente propietarios de la misma. Y por lo tanto se tienen que poner de acuerdo para poder realizar todos estos actos de disposición jurídica o material de la cosa. Si se quiere realizar una compraventa de la cosa, se tienen que poner de acuerdo. Si se quiere realizar una donación, se tienen que poner de acuerdo. Si quieren simplemente arrendar el campo, hacer un contrato con un tercero, también se tienen que poner de acuerdo. Entonces, todos los actos de disposición, tanto jurídica como material, tienen que estar expresamente el consentimiento de los condóminos. La parte restante, justamente, es cosa ajena, por lo tanto, yo no puedo disponer directamente de la totalidad de la cosa si es un condominio. Yo tengo que, sí o sí, tener el consentimiento de los otros condóminos porque, como estamos hablando, hay una pluralidad de sujetos y una unidad de objetos, es decir, una sola cosa que está en cabeza de varios sujetos que tienen que estar de acuerdo para poder disponer sobre la totalidad de la cosa. Respecto a esto que dijimos precedentemente, hay que prestar atención o hacer una salvedad de que uno de los condóminos sí podría afectar o sí podría dar o celebrar un contrato respecto a la totalidad de la cosa, obviamente que respecto a su parte indivisa como propietario, pero respecto a las otras partes indivisas de los otros condóminos, lo podría hacer como una figura de un gestor de negocios donde obviamente luego los demás van a tener que prestar su consentimiento para el acto o para la operación que se realizó, para el contrato, solamente respecto a derechos personales. Entonces, los otros condóminos van a tener que prestar esta conformidad, ya sea expresamente o tácitamente. Pero esta es una de las salvedades que se puede dar al principio del que hablábamos recientemente. Hablábamos que hay una inhibición obviamente, porque hay una masa que no está dividida, es decir, una masa indivisa, la cual puede ser objeto de un acuerdo de uso y goce entre todos los condóminos para ser usada en exclusividad por uno o por algunos de ellos. Entonces, los condóminos se pueden poner de acuerdo. Supongamos que hay 4 condóminos y hay un solo inmueble, se pueden poner de acuerdo con que uno solo de ellos viva en el lugar y los otros 3 reciban un beneficio económico, ya sea una indemnización, algo que se llama canon locativo, por estar esta persona en exclusividad en un inmueble que, si bien le corresponde en un porcentaje, en una parte indivisa, no le corresponde en su totalidad. Por lo tanto, debe abonar esta indemnización a los demás por estar en ese lugar. Puede ser que el convenio de uso se pacte de otra manera, que vivan 2 y los otros 2 reciban un alquiler. Puede ser de cualquier manera, pero debe establecerse este pacto de uso y goce de la cosa común para que claramente materialmente eso este, eh, pueda ser ejercido el derecho materialmente de la posesión sobre esa cuestión, sobre uno de ellos o sobre algunos de ellos. Bien, entonces el principio general obviamente es que todos los condominios pueden usarlo, sin importar el porcentaje indiviso que posean. Es decir, si uno tiene un 1% de la cosa, podrá usar la cosa a pesar de que el otro tenga el 99%. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, al tener un 1% de esa parte indivisa, eh, claramente es dueño del 1% de cada átomo de la propiedad y no por tener minoría, por así decirlo, en cuanto al porcentaje sobre la cosa, no va a poder usarla. Claramente, tengo un ejemplo extremo o casi de manual, pero es importante decirlo porque el 1% habilita
cualquier porcentaje, mientras tenga un porcentaje, una parte indivisa, habilita a los condóminos a poder usarlo, sin importar la cantidad o cuál sea el porcentaje que tengan sobre la cosa. Y para esto es que se establecen estos pactos de uso. Claramente, los pactos de uso son para poder establecer que uno solo de ellos viva ahí, o que dos o más condóminos vivan ahí y otros no, o que se usen alternadamente, es decir, que uno lo puede usar lunes, miércoles y viernes, y el otro martes, jueves y sábado, y otro puede usarlo solamente los domingos. Son convenios de uso que se pactan entre los mismos condóminos. Bien. Pero para poder realizar este convenio de uso es necesario cumplir una serie de presupuestos que están en el artículo 1986 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, en primer lugar vamos a decir que estos acuerdos se pueden realizar siempre que no se altere el destino de la cosa. Es decir, si el destino de la cosa se ha establecido que sea destino vivienda, uno de los condóminos no puede decidir directamente, decir, bueno, voy a si es una casa, voy a demoler la parte de adelante para poner oficinas comerciales para mí y listo. ¿Se entiende? Entonces, el destino de la cosa siempre debe ser el dado por los condóminos. No se puede alterar por uno solo de los condóminos solamente diciendo que está ejerciendo su derecho. Bien, porque claramente estamos hablando de un condominio donde todos deben tener participación. Y en este sentido, vamos al siguiente punto, donde se habla de que yo no puedo obstaculizar el derecho de los demás. Es decir, si uno quiere entrar al inmueble que tenemos en condominio, supongamos entre dos personas, yo no puedo evitar que él ingrese, porque justamente es un condominio. Si bien no va a estar dividido materialmente, no vamos a saber qué porción material nos corresponde a ambos, hasta tanto esto sea partido, nosotros vamos a tener que claramente establecer cómo hacerlo, pero yo no puedo obstaculizar el ejercicio real, obviamente, de un derecho que tiene otra persona, que podrá tener los mismos o no, los mismos derechos o no, sobre la totalidad de la cosa, porque estamos hablando de que somos dueños de partes indivisas. Y finalmente, vamos a decir que ninguno de los condóminos puede deteriorarla, ni afectarla, ni grabarla en el propio interés. Es decir, para uno solo, estamos hablando obviamente de una cuestión material, no se puede deteriorar materialmente la cosa en el interés de uno solo de los condóminos, sino que obviamente todo esto tiene que ser hablado, charlado, y ya vamos a ver la forma, se realiza en asamblea y vamos a ver cómo se realiza esta cuestión. A la parte indivisa, vamos a ver, recién estamos viendo sobre la totalidad de la cosa, cuáles son los derechos o cuáles son las cosas que pueden realizar los condóminos respecto a la totalidad. Ahora, con respecto a la parte indivisa, simplemente, esta parte ideal, podríamos hablar, que está establecida en el artículo 1989 del Código Civil y Comercial, nos dice que el condomino puede enajenar, gravar su parte indivisa sin el consentimiento de los demás. Es decir, cada uno de los condóminos puede vender o puede grabar, puede hacer una inhibición voluntaria, puede hacer cualquier tipo de gravamen sobre la cosa, pero no sobre la totalidad, solamente sobre su parte indivisa. Y obviamente en el título va a estar establecido que es sobre su parte indivisa y no sobre la totalidad de la cosa, porque el condominio no tiene legitimidad para hacerlo sobre la totalidad, solamente puede hacerlo sobre su parte. Entonces, supongamos, tenemos uno de los condóminos es empleador y le hacen un juicio laboral uno de los trabajadores porque lo tenía en negro y o sin registración, y en esta situación gana el juicio el trabajador. O desde el principio también lo puede hacer, gana el juicio al trabajador, entonces le embarga su parte indivisa al empleador, pero no puede ir sobre la totalidad de la cosa. Entonces, en el folio real o en la cédula parcelaria, lo que se va a inscribir es un embargo sobre la parte indivisa de la persona a la cual, o del empleador de la persona a la cual se le va a embargar. No se puede hacer sobre la totalidad de la cosa, pero se inscribe en la cédula parcelaria a los fines de darle publicidad al gravamen. Entonces, claramente vamos a decir, si eran 4 los condóminos y solamente se va a afectar, se afecta solamente el 25%, si están por partes iguales, se afecta solamente el 25% de uno de los condóminos con este embargo. Y obviamente se puede vender
existe claramente, se puede realizar una compraventa de parte indivisa. Yo puedo vender mi parte indivisa. El que compra sabrá que recién tendrá conciencia de que esa parte material la va a poder especificar al momento de la partición. Deberá realizar una acción que ya veremos que es de división de condominio, o claramente ver puntual si puede llegar a un acuerdo con los otros condóminos y hacerlo no a través de una acción judicial, sino de manera privada. Pero sabe que para poder ejercer actos materiales sobre la cosa y saber específicamente qué parte le corresponde, va a tener que esperar hasta que esa indivisión se termine. Por eso, el que compra parte indivisa, el que realiza una, el que, re- el que realiza una compraventa de parte indivisa debe saber esta situación. Y esta cuestión la puede hacer sin el consentimiento de los demás. Es decir, el embargo va a entrar sin el consentimiento de los demás, le pueden ejecutar su parte indivisa y obviamente los otros seguirán siendo dueños del otro 75%, pero este 25% será objeto de estas acciones que vienen por parte de los terceros. ¿Bien? Importante lo que dice luego, que es sin que los acreedores deban esperar el resultado de la partición, la cual les es inoponible. Es decir, yo no puedo decir, no, bueno, esperen a que repartamos materialmente y recién me ejecutan o recién me embargan. No, se puede directamente sobre la parte indivisa realizar un embargo, se puede subastar la parte indivisa del inmueble y obviamente, como dije, el comprador, el que adquiere por subasta o el comprador específicamente, va a poder o debe saber que eso lo que está adquiriendo es una parte indivisa y no una parte material. Podrá llegar a un convenio de uso con los otros condóminos, pero hasta tanto esa comunidad no se extinga, no va a poder ejercer el acto material sobre la parte que le corresponde y no va a tener el título de dominio pleno sobre su parte material y especificada en el título o en la propiedad en realidad, en la parte material que le corresponde. Bien, no lo va a poder especificar en el terreno o en la cosa. Comentando de el convenio de uso y goce. Está establecido en el artículo 1987 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que los condóminos pueden convenir el uso y goce sobre determinadas partes materiales. Es decir, si bien tenemos una indivisión, es decir, cada uno es dueño de una parte indivisa, pero no se sabe qué parte material le corresponde a cada uno porque son dueños de cada átomo en el porcentaje que tengan de esa parte indivisa, es decir, que cada condominio no sabe materialmente qué le corresponde, pueden realizar convenios de uso y goce para establecer materialmente, transitoriamente, obviamente, hasta tanto esto se divida. Entonces, los condominios se ponen de acuerdo para que transitoriamente, hasta que mientras dure la comunidad, o por un plazo menor, ya vamos a ver que hay ciertos plazos de indivisión y cómo se pueden vencer los mismos, es importante que se establezca una división material de la cosa. Se puede establecer de manera alternada, como decíamos antes, que algunos lo utilicen algún tiempo, otros otro, cada 15 días, cada 7 días, lo establecen los condóminos con total libertad. O puede ser que uno de los condóminos lo ejerza materialmente al derecho sobre o de manera excluyente y exclusiva, es decir, que pueda usarlo totalmente y les deba una indemnización a los demás. Pero, ¿cuál es la cuestión con la indemnización? Si uno de los condóminos reclama fehacientemente que otro de ellos está usando exclusivamente el inmueble u otros de ellos lo están usando exclusivamente y no lo dejan participar, o él lo claramente quiere hacerlo, debe reclamar fehacientemente, es decir, mediante una carta de documento, es decir, una citación a una mediación. Tiene que ser una interpelación fehaciente al condómino que está actualmente de manera exclusiva y excluyente. De esta manera, lo que va a hacer es iniciar el momento o iniciar el plazo a partir del cual se debe esta compensación económica o esta indemnización por utilizar la propiedad con exclusividad. Entonces, en este caso, estamos hablando de un ejemplo en un inmueble,
claramente se debe un canon locativo, es decir, un alquiler, una especie de alquiler por el cual una de las personas por utilizar, sí, utiliza su parte indivisa, pero en su porcentaje solamente, y está utilizando las partes indivisas de los demás condominios. Entonces, sobre eso le corresponde abonar este alquiler desde la interpelación fehaciente. Pero no corresponde que le abone a todos los condóminos, sino solamente a los condóminos que reclamaron. Si solamente le reclamó uno, le debe a ese uno y desde la interpelación fehaciente, no desde antes, no desde que adquirieron el inmueble, no desde que eh, empezó a vivir exclusivamente, sino desde la interpelación fehaciente de uno de los condóminos al otro que está viviendo exclusivamente. Y, obviamente, como dijimos recién, no favorece a los demás, es decir, si otro no inicia o no hace esta interpelación fehaciente, no será beneficiado o no tendrá derecho a reclamar el tema de estas indemnizaciones o cánones locativos. Bien. 1993 nos determina que cuando no es posible el uso y goce de la cosa en común por razones atinentes a la propia cosa, es decir, que la cosa sea muy pequeña, por ejemplo, y que no pueda ser utilizada por todos los condóminos, supongamos que sean 10 condóminos y sea una cosa muy pequeña la que hay que utilizar, es importante que se realice una asamblea. También se va a realizar esta asamblea cuando haya oposición de alguno de los condóminos al acuerdo, que no esté de acuerdo, no preste su conformidad al acuerdo de uso y goce establecido del que hablábamos recientemente, y por lo tanto este condómino va a pedir que se realice una asamblea de condóminos. En primer lugar, esta asamblea de condóminos debe ser realizada con todas las formalidades previas exigidas. Debe ser realizada una citación a todos los condóminos, no puede ser dejado de lado ninguno, a través de una manera fehaciente. No se determina cuál es la manera, se puede hacer a través de carta documento, se puede hacer a través de una citación, pero tiene que tener un aviso de recepción, una constancia de recepción, algo de que se recibió específicamente esto, y debe ser con suficiente antelación. No podría hacerse con un día de anticipación porque claramente esa podría ser una maniobra para dejar afuera un condominio de las decisiones que se tomen, que son importantes, que estén todos. Bien, importante cuál es la mayoría que se necesita para la toma de decisiones. Se necesita una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las partes indivisas, del porcentaje de partes indivisas que tengan los condominios. Como dice bien el artículo, es la mayoría absoluta de los condóminos según el valor de las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. Es decir, si uno tiene el 60% del inmueble en partes indivisas y el otro tiene el 40%, entonces con la decisión sola del que tiene el 60% se podrá tomar la decisión sobre el uso y goce de la cosa. Bien, no estamos hablando de una decisión sobre la totalidad de la cosa para disposición, que eso necesita de todos los condóminos. Acá estamos hablando simplemente de una cuestión prácticamente del uso y goce, es decir, de material de la cosa, de qué es lo que se va a realizar con la misma. Entonces se necesita sí o sí una mayoría absoluta y en este caso podría haber un empate, supongamos que esté dividida en partes iguales, ya sea 25% son 4 condóminos o 50% si son 2 condóminos, entonces no habría una mayoría absoluta. Si uno desea una cosa y el otro desea la otra, en caso de empate, el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que debe decidir la suerte. Polémica la decisión de- de disponer de materialmente una cosa en condominio a través de la suerte, pero bueno, esa es la solución que nos plantea el Código Civil y Comercial de la Nación y obviamente cuando se realizan estas asambleas y generalmente como el principio general es que hay una presunción de que se establecen partes iguales del condominio, puede darse obviamente esto de definir por la suerte, no sé, supongamos una finca grande, definir cómo se va a usar materialmente se realiza por la suerte. Por eso hablo de que puede ser polémica esta decisión de disponerla de esta manera. Ahora vamos a hablar de cuáles son las obligaciones que tienen los condóminos en este derecho real
con respecto a la totalidad de la cosa. Bien, en primer lugar, vamos a hablar que dentro del condominio, es decir, con respecto a los otros condóminos, cada uno debe contribuir a los gastos de mantenimiento, conservación, reparación y mejoras necesarias de la cosa en proporción a la parte indivisa de cada uno. Es decir, que si ambos tienen el 50% sobre la cosa, deberán contribuir en esas cuestiones de manera o en partes iguales directamente. Ahora, si uno de los condominios tiene un 30% y el otro el 70% indiviso, deberá contribuir más el que tiene el 70% por cuestiones de sentido común y de lógica, obviamente, y jurídicas también. Entonces, para una cuestión de justicia. Es importante tener en cuenta cuál es el porcentaje indiviso que tiene cada uno de los condóminos al momento de ver si hay un gasto de una conservación, si hay que hacer pintura de un inmueble, si hay que hacer una reparación de un artefacto, de un inmueble. Hay que siempre prestar atención, por ejemplo, un automotor también, que puede ser sujeto a este derecho real de condominio. Hay que ver específicamente cuál es el porcentaje indiviso que tiene cada uno de los condóminos. Eso es siempre importante al momento de ver cuáles son las obligaciones entre ellos dentro del condominio. Y con respecto a hacia afuera del condominio, vamos a decir, o en relación a terceros, vamos a decir que todos deben la totalidad de la deuda si hay responsabilidad solidaria. Es decir, en el caso de que se haya pactado una responsabilidad solidaria entre los condóminos, eh, respecto a una deuda, supongamos dos condóminos, deben, por un contrato, deben pagar un contrato de mutuo, deben pagar una obligación. Ambos son deudores. En este caso, vamos a decir que por ser deudores, pactaron con el acreedor la responsabilidad solidaria de ambos, es decir, cualquiera podría responder. La cosa es de ambos en 50% y por lo tanto podría venir el acreedor contra cualquiera de ellos, por lo tanto cualquiera de ellos debe abonar la totalidad de la deuda sin perjuicio del derecho de repetición que tiene después contra el otro condominio, justamente por esta cuestión de que pagó la deuda, la totalidad de la deuda, porque si no le iban a embargar el inmueble en su parte material la- sobre la totalidad de la deuda, cuando le correspondía solamente pagar la mitad. Entonces es importante esto, que si uno paga, debe saber que tiene una acción de repetición contra el otro. Por el contrario, si la obligación fuese simplemente mancomunada, es decir, cada uno debe su parte y podrá ser ejecutado en su parte indivisa, pero no debe responder por la totalidad de la deuda en cuanto tenga ese porcentaje del inmueble, porque como sabemos, los bienes son la prenda o la garantía común de los acreedores, entonces solamente se puede afectar su parte porque es deudor el otro condomino y no tiene por qué asumir esa deuda que es del otro condomino y se puede afectar, como ya veíamos, solamente una parte indivisa del condomino deudor. El condominio como derecho real se puede dividir en dos clases. En primer lugar, vamos a hablar del condominio sin división forzosa, es decir, que en este caso los condóminos pueden pedir la división de la cosa común en cualquier momento. No hay nada que les impida pedir la división, siempre lo van a poder hacer y por lo tanto este derecho va a poder ser ejercido a través de una división de condominio o de una partición. Bien, estas dos acciones que tiene el condominio para poder hacer cesar esta comunidad o esta indivisión que existe. Bien, sin indivisión forzosa quiere decir que no se le fuerza a los condóminos a mantenerse en esa comunidad como si lo harían o lo tendrían que hacer cuando hay indivisión forzosa. Vamos a hablar que el derecho a pedir la división, esta división material del condominio, para que se establezca cuál es la parte material respecto a esa parte indivisa que tiene cada uno de los condóminos, es irrenunciable e imprescriptible. En primer lugar, vamos a decir que obviamente irrenunciable hace referencia a que no puede ninguno de los condóminos obligar a otro o realizar algún acto para que otro
por escrito o de manera tácita o a través de algún acta pueda declarar que renuncia a este derecho para pedir la partición o la división de este condominio. Y tampoco lo podría hacer un condominio motu propio, es decir, de manera voluntaria. Es irrenunciable el derecho a pedir la partición del condominio. Y que también es imprescriptible la prescripción como este derecho que tiene la persona para ejercer un acto durante, o ya no lo puede ejercer durante el transcurso del tiempo, porque pasó el tiempo. Entonces, en este caso, por más que pase el tiempo, el condominio va a poder utilizar esta acción de partición o esta acción de división de condominio, la va a poder ejercitar siempre que lo desee. Es imprescriptible y no hay un plazo para ejercerlo. Cualquier condomino puede pedirlo, es decir, desde el que tiene un 1% hasta el que tiene 10% o el que tiene 99%. Cualquiera de los condominios puede pedir la partición o la división del condominio, claramente, y por lo tanto es importante tener en cuenta esto. No es de acuerdo al porcentaje o a la parte indivisa que se tenga, sino que cualquier condominio puede ejercer este derecho de pedir la partición, excepto que haya un pacto de indivisión celebrado entre todos se pongan de acuerdo que haya una indivisión forzosa, como decíamos recién, que ahora vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos que se necesitan para que esta indivisión que esta indivisión forzosa establecida sea de manera legal y que tenga todos los presupuestos necesarios. Entonces, como bien decíamos recién, cuando hablamos de un condominio con indivisión forzosa, vamos a decir que los condóminos pactan, como principio general, entre todos, establecer una indivisión, un estado de indivisión que no va a poder ser partido durante cierto tiempo. Es decir, si bien decíamos que el derecho a pedir la partición es irrenunciable e imprescriptible, entre los condóminos pueden pactar entre todos, establecer que ese bien no va a ser dividido o no se va a poder pedir la partición durante cierto tiempo. Como principio general, el plazo máximo para poder establecer esta indivisión o este estado de indivisión forzosa entre los condominios es de 10 años. Si se establece un plazo anterior a estos 10 años, puede ser ampliado, pero siempre hasta este límite como máximo. Es decir, el límite máximo que tienen los condóminos de este estado, para establecer este estado de indivisión forzosa, son los 10 años. Si se establecen 5, podrán ser establecidos nuevamente por otros 5 años más. Si se establecen 2, podrá ser prorrogado por 8 años más. Este es el principio general y por lo tanto es lo que se debe cumplir. Ahora, hay dos excepciones. La primera excepción es que se plantee que terminado o vencido este plazo de los 10 años, la partición en ese momento sea nociva, ya sea porque es un inmueble donde hay muchos menores de edad, donde viven todos los condóminos, supongamos que sean tres, viven con todos los hijos, entonces la partición sería muy complicada, muy compleja, el inmueble es pequeño, entonces sería muy difícil, una partición nociva, sobre todo para todos los condóminos, entonces deciden prorrogarlo, pero para poder prorrogar ese estado de indivisión deben pedirlo judicialmente. Por más de que ellos lo decidan, voluntariamente solamente pueden plantear esta indivisión por 10 años. Ahora, si quieren prorrogarlo porque esta partición es nociva, cualquiera de los condóminos o entre todos pueden solicitarlo al juez. ¿Por cuánto tiempo más? Por 5 años. Que eso, si el juez luego de esos 5 años entiende que sigue siendo nociva la partición, puede establecer otra prórroga y una última prórroga por 5 años más, es decir, prorrogable por una sola vez. Tendríamos en total, si es que se dan todos estos presupuestos, 20 años de indivisión forzosa, de este estado de indivisión forzosa como máximo, como plazo máximo para establecerlo. Bien, y obviamente estos últimos 10 años de estos 20 deben estar sí o sí establecidos por el juez. Una prórroga decidida por el juez. Primero 5 y después por otra vez otros 5 años más. Ahora bien, la otra excepción
Supongamos que se han establecido entre los condóminos un estado de indivisión forzosa por 8 años, no los 10 tienen como máxima, sino simplemente 8. Ahora, transcurridos 4 años, lo que deciden los condóminos es decidir partir anticipadamente, es decir, van a ir a solicitarle al juez la partición de ese bien que lo habían afectado en división forzosa durante 8 años, pero que en la mitad del plazo desean partirlo. Porque hay razones de gravedad que hacen que si se esperan los 8 años, puede correr peligro el bien. Entonces, en ese caso, se va a poder solicitar al juez y si éste entiende que están dadas todas las condiciones y hay motivos de gravedad suficientes como para partir el bien, para decidir la partición del bien y hacer cesar este estado de indivisión forzosa sobre todo, entonces claramente se puede, desde un punto de vista judicial, en una sentencia judicial o una resolución judicial, establecer el cese anticipado de este estado de indivisión forzosa. Y finalmente, para que este estado de indivisión forzosa tenga validez frente a terceros, debe darse publicidad al mismo. Es decir, esto debe ser inscripto en el folio real para poder para que los acreedores puedan saber y cualquier otro tercero puedan saber que ese bien que supongamos van a adquirir o que van a realizar algún tipo de acto jurídico sobre el mismo, está sujeto a una indivisión forzosa durante cierto tiempo. Es decir, tienen que saber que no van a poder pedir la partición durante ese tiempo del bien y por lo tanto van a tener que ser condóminos de los otros titulares registrales durante el mismo tiempo. Respecto a esta acción de partición, vamos a decir que desde un primer momento es aquella que extingue el condominio y la comunidad hereditaria. El Código Civil y Comercial nos dice esto y por lo tanto lo asemeja a la comunidad hereditaria que se forma luego de la muerte del causante, donde se realiza la apertura de la sucesión y también donde surge esta comunidad hereditaria entre los que son llamados a la sucesión del causante. Obviamente hay diferencias y similitudes entre la acción de partición que se ejerce luego de la muerte del causante como consecuencia de esta masa hereditaria y la acción de partición que se ejerce como consecuencia del condominio y de este estado de indivisión que se forma hasta la realización de la acción. Bien, respecto a la naturaleza jurídica de esta acción, diremos que hay dos posturas o dos teorías formadas por si es una acción de tipo real o una acción de tipo personal. Los que dicen que es una acción real dicen o expresan que pone fin a la existencia de un derecho real para transformarlo en otro de su misma especie. Es decir, se pone fin a este estado o a este estado de indivisión que viene como consecuencia del derecho real de condominio para pasar a que cada uno tenga su propio dominio sobre la cosa, cada uno de los condóminos. Entonces se pone fin a esta parte indivisa que tenía cada uno de los condóminos, a este derecho real, para pasar a otro de la misma especie, es decir, otro derecho real, que es el dominio. Los que dicen, por la otra postura, que es una acción de tipo personal, expresan que el Código Civil Comercial, al enumerar las acciones reales establecidas en el artículo 2247, indica que aquellas son solo las legisladas en ese capítulo. Entonces, las acciones reales no podrían ser más que eso, ser un régimen de tipo taxativo, por lo que no estaría la acción de partición. Al no estar en ese capítulo, no podemos decir que es una acción real de las establecidas allí. Por lo tanto, expresan que es una acción de tipo personal. Como decíamos hace un momento, respecto a la prescripción de esta acción de partición, es imprescriptible, es decir, no va a poder ser objetada su utilización en el tiempo por más tiempo que suceda o que transcurra. Por lo tanto,
Vamos a decir que no importa si la naturaleza jurídica es una acción real o personal, siempre va a poder ser ejercida por los condóminos y por cualquiera de ellos. Respecto a la petición judicial, ya vamos a ver que se puede ejercer de manera judicial o de manera privada. Respecto a la petición judicial, diremos que es juez competente en mérito a las disposiciones del artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta. Es juez competente el juez del lugar donde se encuentre ubicada la cosa. Entonces, esto es lo que nos determina la competencia para poder ejercitar la acción. Respecto a la legitimación, es decir, quién puede pedir la acción de partición, vamos a decir que en primer lugar, obviamente estamos hablando de la partición judicial, la pueden pedir los condóminos, cualquiera de ellos o todos, no importa el porcentaje que tengan, como ya decíamos antes, sino que lo importante es que sea condómino y que obviamente tenga una parte indivisa sobre el bien. También pueden pedirle a los acreedores, cuando sea necesario, cuando tengan algún gravamen y deseen cobrarse con la cosa y no pueda ser objeto, obviamente, de venta a la parte indivisa, pueden pedir que se realice esta acción de partición a los fines de que, una vez partido, puedan ejecutar la parte que le correspondía al deudor. Y específicamente ese deudor es uno de los condóminos de, de este bien. Por lo tanto, van a necesitar ejercer la acción de partición previamente a la ejecución judicial de la deuda. Ahora bien, y como lo veníamos diciendo, diremos que se puede realizar esta acción de partición de manera privada o de manera judicial. Si lo planteamos desde una manera privada, los condóminos pueden realizar esta acción de partición de manera extrajudicial siempre que se cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, debe ser realizada con todos los condóminos de acuerdo, no puede estar ninguno en desacuerdo y tienen que ser todos mayores de edad. No puede haber ninguno de ellos que tenga capacidad restringida por un juez para actos de disposición, que esa capacidad está expresamente restringida para ese tipo de actos, ni que sean incapaces. Bien, importante eso, ese requisito, porque puede ser que alguno de los condóminos tenga alguna cuestión de una incapacidad y por lo tanto ya no se va a poder ejercer la partición de carácter privado, o que alguno sea menor de edad, tampoco se va a poder ejercer la partición de carácter privado o de manera extrajudicial, podríamos decir. Y finalmente, el tercer requisito es que no haya oposición de los terceros, es decir, que los acreedores o el cónyuge en la división o en la liquidación de la sociedad conyugal no se opongan a la realización, a la acción de partición por alguna cuestión, algún motivo grave, como ya lo vimos con anterioridad. Estos tres requisitos tienen que darse siempre y por lo tanto, si alguno de ellos no se da, si alguno de ellos no se cumple, tendremos que hacer la partición de carácter judicial de manera sí o sí, indefectiblemente. No se cumpla alguno de los requisitos que veíamos recién para la partición extrajudicial o privada, se deberá hacer a través de una acción de partición de manera judicial. Ya vimos la competencia, se hace entre el juez del lugar donde se encuentren los bienes y se podrá hacer siempre que no haya acuerdo, con que uno de los condóminos esté en desacuerdo ya debe hacerse de manera judicial. Ya veíamos que deberían ser todos capaces, tenían que ser mayores de edad y no tendría que haber oposición de terceros. Por lo tanto, si se da alguna de esas cuestiones, debe hacerse de manera judicial. Se hace a través de las normas del juicio sumario establecidas en el artículo 688 del Código Procesal Civil y Comercial y se debe iniciar demanda contra todos los condóminos, es decir, uno o unos de los condóminos inician acción contra todos los demás para poder pedir esta división de condominio. En este sentido, vamos a ver que una vez que el juez determine que están establecidos todos los requisitos y todos los fundamentos para poder dividir el condominio, que se han notificado todas las partes, que se han realizado todo el proceso de manera formal y legal,
va a dictar una sentencia en la cual se declara disuelto el condominio y se establece la partición del bien. Es decir, se dice debe partirse el bien indefectiblemente. Una vez que sale esta sentencia y es notificada a todos los condóminos, que son las partes interesadas en el proceso, se va a pasar a una segunda etapa, que es la ejecución de esta sentencia, donde recién vamos a poder empezar a ver cómo se va a dividir materialmente el bien y si es que se puede hacer esta división de carácter material a través de una división de ese condominio. La misma se realiza por un incidente, por separado, con las normas del juicio ejecutivo, inclusive se puede con las normas de la subasta, para poder llegar a la venta del bien si es que no se ponen de acuerdo sobre la división. Y obviamente si no hay un acuerdo se puede designar un perito partidor para que realice la misma. Bien, ahora vamos a ver cómo puede hacerse esta acción de partición, esta división luego de esta sentencia que declara la división del bien. Como principio general vamos a decir que la partición debe hacerse en especie, es decir, con la cosa misma debe partirse y se va a entregar en proporción a la cual tenían su parte indivisa los condóminos. Basta la petición en ese sentido de un solo condómino para que se intente por todos los medios que se realice en especie. Importante esto porque generalmente siempre se piensa que se hace primero en dinero y después en especie. En realidad es al revés, el principio general es en especie. Ahora bien, el requisito para que sea en especie es que se respete lo que se llama unidad económica. La unidad económica es aquella porción de un inmueble mínima por la cual se puede subdividir el mismo. Es decir, en la ciudad de Salta, por ejemplo, esa unidad económica equivale a 10 por 25 metros. Entonces, 10 de frente por 25 de fondo. Entonces, en este caso vamos a decir que si los condóminos son dueños en un 50% cada uno de ese inmueble y se desea dividir ese bien, que quede 5 por 12,5 de fondo, 5 de frente por 12,5 de fondo, no se va a poder realizar porque no se va a poder subdividir. La Junta de Catastro de la Dirección General de Inmuebles estableció esa unidad económica mínima para todos los inmuebles en la zona urbana. Las zonas rurales son en otras medidas, siempre hay que verificar específicamente cuál es la norma que establece la medida de la unidad económica para poder ver si es posible la división del condominio en especie o no. Importantísimo, sobre todo al momento de ver esto. Entonces, en el caso de que no se pueda dividir en especie, se deberá ver otra forma de poder dividir el condominio que no sea de esta manera. Las partes que se establezcan deben ser equivalentes, es decir, que deben equivaler no quiere decir que deben ser iguales, sino que deben equivaler a la parte indivisa que tenía cada uno de los condóminos al momento de dividirse el condominio. Entonces es importante eso, equivalente a la parte, al porcentaje de parte indivisa que tenía cada uno de ellos. Y puede hacerse una partición de carácter mixto, es decir, en especie un porcentaje y el otro porcentaje en dinero. Supongamos que alguno de los condóminos quiera comprar una parte solamente del otro, lo va a poder hacer en dinero y se le entrega en especie la otra parte, siempre que, como dije, se respete la unidad económica. Por excepción, cuando no se pueda respetar la unidad económica porque sea indivisible y las medidas del bien no puedan respetarle o no haya un aprovechamiento útil del terreno, supongamos que sí da la unidad económica, pero no se puede darle una utilidad o un aprovechamiento útil a ninguno de los dos cuando está dividido, supongamos una fábrica que se divida a la mitad, no serviría solamente la parte de un sector de las máquinas y dejar la otra parte donde está el otro sector de las máquinas. Entonces, si bien puede dividirse de acuerdo a la unidad económica, pero no se le puede dar un aprovechamiento útil al terreno. En este caso,
se puede pedir la venta de la cosa directamente. Y obviamente en esta etapa de la ejecución de sentencia, y esta venta se puede hacer de manera privada, es decir, a través de un martillero, o de manera judicial a través de una subasta pública, a través del procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Salta. Otra opción que es relevante al momento de ver si es posible que se respete la unidad económica o no para su división en especie, es que se afecte el bien al régimen de propiedad horizontal. Aquí podremos tener que cada condominio sea dueño de una unidad funcional, que haya partes comunes, que haya partes privativas de cada uno de los dueños, y obviamente se va a poder establecer, siempre que ambas unidades funcionales tengan entrada independiente, se va a poder establecer que ambos condóminos puedan vivir en el mismo lugar, respetando siempre la unidad económica porque se afecta al régimen de propiedad horizontal. Ya lo vamos a ver cuando veamos eh, el derecho real de propiedad horizontal, de mejor manera, pero mientras tanto es importante saber que esta puede ser una muy buena opción cuando no se puede dividir en especie porque no hay un aprovechamiento útil o no se puede respetar la unidad económica por las medidas que posee. Otra opción puede ser que uno de los condóminos compre la parte de los otros y por lo tanto se quede con la totalidad del bien de esta manera. Entonces, se determinará en la ejecución de la sentencia que, habiéndose pagado el precio, a los otros condóminos estos quedan desinteresados y por lo tanto uno solo adquiere la totalidad del bien. Respecto a los efectos de esta acción de partición, debemos decir que son efectos declarativos, es decir, que declaran dividido y disuelto el condominio, pero con una fecha con anterioridad. Lo que sí es necesario decir es que no genera un efecto constitutivo, es decir, no es desde el mismo momento de la sentencia donde empieza a tener efectos, sino que los efectos son meramente declarativos porque es como si nunca hubiese existido esta indivisión, pero los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa conservan sus efectos a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objetos de esos actos. Es decir, que los actos que se realizaron durante el condominio van a tener efectos por más de que la acción de partición tenga efectos declarativos, no constitutivos. Bien, es importante saberlo y se respetan los derechos publicitarios frente a los terceros, es decir, aquellos que los terceros pueden haberlos visto o sabido, ya sea por la posesión material de la cosa o ya sea por algún tipo de publicidad o gravamen que se haya dado en el folio real en la cédula parcelaria. Bien, por ejemplo, una hipoteca. Eso se dio publicidad, eso se mantiene por más de que se dé la partición del condominio. Importante saber esto. Y finalmente, es de vital importancia tener en cuenta un artículo que es el 2368 del Código Procesal Civil y Comercial, que empieza hablando de lo que ya vimos, que la acción de partición habla en realidad de la partición de la herencia, pero también lo podemos tomar para la partición del condominio, es imprescriptible mientras dure la indivisión. Bien, entonces se puede pedir siempre, como también lo habíamos visto, como un carácter de la acción de partición en el condominio. Pero hay prescripción adquisitiva, ya vimos prescripción adquisitiva, cuando se puede adquirir un derecho por el transcurso del tiempo y la inacción de su titular, larga, es decir, cuando se cumplen 20 años, de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Es decir, el lapso que establece la ley son los 20 años y si uno de los condóminos lo transferimos o lo adecuamos al condominio, si uno de los condóminos ejerce esta interversión de título y empieza a poseerlo por sí y ya no como un mero convenio de uso como lo habían realizado, si puede demostrar que ejerce actos posesorios durante el tiempo de manera pública, ininterrumpida y pacífica, entonces va a poder lograr esta prescripción adquisitiva larga.
Hay que tener cuidado, sobre todo en este caso, ver siempre que haya una acción de acción de partición, que también se puede ejercer una prescripción por uno de los condóminos que esté viviendo materialmente en la propiedad o que esté ejerciendo el derecho de la posesión sobre la cosa de manera exclusiva, porque si no hay un acuerdo de uso o no hay algo que haga presumir que ese condomino está teniendo la cosa a nombre de otro, una parte de la cosa la tendrá nombre propio porque es titular por su parte indivisa, pero la otra parte corresponde a una cosa ajena. Por lo tanto, si logra demostrar que intervertió su título respecto a esa cuestión o a esa parte que le es ajena, va a poder prescribir adquisitivamente. Entonces, es importante siempre tener en cuenta esto, el plazo de los 20 años, en que se den los requisitos de la prescripción adquisitiva más la interversión del título para ver que un condominio tranquilamente puede también prescribir adquisitivamente si es que utiliza la cosa de manera exclusiva y en el porcentaje en que la ocupa de manera exclusiva. Bien, y con esto concluimos la clase de hoy del Derecho Real de Condominio. Cualquier duda o consulta que tengan, la dejan en la plataforma, no hay ningún problema. Hoy no pudimos hacer la clase sincrónica por celebrarse el Día del Trabajador, así que bueno, desde la cátedra también desearles que a todos los que trabajan, que tengan un lindo día, que lo pasen en familia y que obviamente siempre sigamos dignificando este derecho que es de todos y que siempre lo tenemos que tener presente. Nada más que eso, cualquier duda, consulta que tengan, por favor, la hacen en la plataforma y estaremos respondiendo a la brevedad. Muchas gracias y buenas tardes.